El universo es tan infinito como repleto de misterios. Su funcionamiento está lleno de incógnitas. Y los hombres que han intentado descifrar sus enigmas se enfrentaron al odio e incluso a la muerte por expresar sus ideas. La astronomía fue una ciencia y también un castigo para personajes como Hipatia de Alejandría o Galileo. Este sábado 23 de enero, en Noche de Misterio. Curiosidades de la astronomía, los enigmas eternos del firmamento. Caracol Radio. Más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así es como nos relata la Biblia, en concreto el Génesis, la creación, tanto de la tierra como del universo, de las palabras de Dios. No sé si realmente fue así, o si estamos hoy aquí por una gran explosión que la ciencia llama Big Bang. Aunque por mucho que queramos explicarlo, el universo siempre estará repleto de enigmas, de misterios. Por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? O una pregunta incluso más sencilla que esta: ¿por qué es el universo y no es otra cosa? La verdad que en los últimos 2 siglos la ciencia ha avanzado muchísimo sobre la comprensión del universo. Y aún así, sabemos todavía muy poco sobre él. No es que no lo comprendamos en su totalidad, es que ni siquiera podemos verlo. Más del 90% del universo está constituido por energía oscura y materia oscura. Sobre qué son la energía oscura y la materia oscura hay un montón de hipótesis, aunque certezas todavía realmente pocas. No sé, repito, si el universo es obra de un poderoso Dios o el resultado de una cadena de eventos cósmicos. Sí tengo claro que sea quien sea su autor, nos dejó en las estrellas que creó un mensaje que yo entiendo que es de humildad. No somos nada comparados con la grandeza del firmamento. Hace miles de años, sin radiotelescopios ni grandes inventos, las antiguas civilizaciones intentaron comprenderlo. Y el legado que nos dejaron, nos asombra tanto como el misterioso brillo de las estrellas. Las grandes pirámides de la meseta de Giza en Egipto, una obra que duró siglos y en la que intervinieron cientos de miles de personas. 3 gigantescas pirámides que representan 3 estrellas, el cinturón de Orión. Para los antiguos egipcios, el cinturón de Orión representaba el Duat,
la puerta al más allá. Siglos más tarde, aquí por ejemplo en América, los mayas hicieron algo parecido. Y también a través de pirámides representaron e intentaron comprender el firmamento. Hace miles de años también, en Inglaterra, los monolitos de Stonehenge tienen la misma motivación: entender el críptico mensaje de las estrellas. De todas estas historias, de todos estos hechos han pasado siglos y milenios. Y en todo este tiempo, desde que tenemos más conocimiento, no ha hecho más que aumentar el misterio de este extraño legado. Aunque si nos metemos dentro de la ciencia, a la vez que más sabemos, más incógnitas surgen. Porque a día de hoy los científicos ya no nos hablan de un universo, sino que nos hablan de un multiverso, donde cada vez somos más pequeños e insignificantes. Así que si lo que vemos todas las noches en el firmamento lo creó Dios, realmente pienso que se salió con la suya, pues nos dejó claro que no somos ni los únicos ni perfectos, tan solo un mono desnudo que habita una diminuta gota azul en medio de un infinito por ahora inexplorable. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos en este programa, Noche de Misterio, es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los misterios y los enigmas de las estrellas del firmamento, que le costaron a grandes eruditos como Galilei tener que arrodillarse ante la Iglesia, porque lo que estaba hablando, el nuevo conocimiento de la ciencia, ponía patas para arriba lo que muchos interpretaban como la verdad absoluta, de la que nos hablaban las partes más antiguas y crípticas, por cierto, de la Biblia. Creo que todos nos hemos maravillado con el brillo de las estrellas, y además nos hemos sorprendido con la capacidad humana de llevarnos más allá de la Tierra, de llegar incluso hasta la Luna. Pero realmente en el universo hay todavía infinidad de enigmas. Y hoy no solamente os vamos a hablar de los enigmas del universo, sino que también nos vamos a hablar de la historia de la astronomía, de las personas que dedicaron su vida, de científicos y eruditos, para que todos supiéramos más sobre las estrellas. Y aquí, señores, en este programa Noche de Misterio somos una gran familia, donde nos encanta que ustedes opinen y que pregunten. Y para eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Astronomía Caracol. Repito, el numeral de hoy es Astronomía Caracol. ¿Para cuál de ustedes piensa, o sea, dentro de ustedes, cuál piensan que es el mayor misterio que hay todavía en el universo? Si es finito, infinito, si es un multiverso, si hay universos paralelos. ¿Qué opinan o qué les sorprende y maravilla más del universo? El fulgor de las estrellas, la capacidad calorífica que tiene uno de estos grandes astros. No sé, yo veo el universo como algo infinito y hostil, porque ahí suceden, la verdad, que eventos con una energía y un poder prácticamente incalculable. Y todo eso me fascina, porque yo creo que ustedes, igual que un servidor, somos eternos curiosos
que nos gusta saber más del mundo y en días como hoy, noches como hoy, del universo que nos rodea. Sus preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol. Y como siempre, pues tenemos a algún invitado de excepción que sabe de esto mucho más que nosotros y que nos va a ilustrar esta noche. En concreto a Germán Puerta, el director del Planetario de Bogotá, que dentro de muy poquito le vamos a dar paso, que además ha sacado un libro interesantísimo que tengo aquí en mis manos, que se llama Mis historias favoritas de la astronomía. Me lo he estado leyendo estos días y me parece fabuloso. Y vamos a arrancar ya sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado estelar, creo que es el término más adecuado para lo que vamos a hablar esta noche, Germán Puerta, y desde luego para todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Marta Caro, Gladys Ferro, Henry Guijo, Iván Ojeda, Gata del Páramo, John Lazo, Adolfo Libonati, Andrés en Popayán, Gema Ángel, Adriana Hernández, Víctor Matías, Felipe Canchila, también Freddy Montaño, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego toda la gran familia del misterio que nos está escuchando a esta hora a través de la radio, o quienes también se conectan con nosotros en internet a nivel internacional, y también para todas las personas que nos escuchan en diferido en el podcast de Noche de Misterio de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, estoy muy emocionado porque vamos a hablar sobre curiosidades del universo, uno de mis enigmas favoritos. Vamos a hacer un recorrido por la historia y el conocimiento que ha logrado la humanidad sobre ese pálido punto azul perdido en el infinito. Sí, noches como hoy yo pienso que es imposible no acordarse de series como Cosmos, del magnífico Carl Sagan, ¿no? Que yo pienso que acercó el conocimiento del universo a millones y millones de personas, entre las que yo me incluyo cuando era un niño. Veía aquella serie y creía que comprendía el universo, que no creo que sea nada fácil de entender. Pero la persona que sabe muchísimo más de astronomía que nosotros dos que estamos aquí es ni más ni menos que Germán Puerta, que es el director del Planetario de Bogotá. Y repito, tengo en mis manos un libro maravilloso que se llama Mis historias favoritas de la astronomía. Germán Puerta, amigo, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juan Jesús, Alejandro. Qué bueno escucharlos, gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, yo soy economista en realidad de la Universidad de los Andes, pero dedicado desde hace tanto tiempo a la divulgación y comunicación de la ciencia, que realmente me apasiona mucho el tema y entiendo y comprendo la importancia que tiene la astronomía como una herramienta para integrar cultura y ciencia en esta sociedad que tanto lo necesita. Y usualmente trabajo en el Planetario de Bogotá, sí, como contratista, pero como divulgador científico, que es lo que me interesa realmente. Inclusive he llegado a entender la importancia que tiene ese tipo de infraestructuras como los planetarios y los centros de ciencia. Y estoy avanzando desde hace un par de años una campaña porque se construyan más planetarios en Colombia, y la llamo Un planetario por cada estadio, que son fascinantes, que nos recuerdan esa íntima y curiosa relación que tenemos con los astros. Como lo describiste muy bien en la introducción, hay muchos enigmas y no dejamos de sorprendernos día a día. Por más que avancemos, seguimos sorprendiéndonos con este maravilloso universo que habitamos. Sí, claro, además me fascina. Ahora, lo primero, decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me encanta la divulgación científica y me parece maravilloso, y debería ser parte de toda la enseñanza cultural que hay para la sociedad. O sea, el que tengamos conocimiento de la ciencia, a mí me parece maravilloso, y la ciencia ha hecho que vivamos en un mundo mejor, y la ciencia nos sacará de la locura en la que estamos ahora gracias a las vacunas, aunque haya tanta desinformación, por cierto,
en torno a las vacunas. Y ojalá tengan mucha suerte con ese proyecto que tiene de que haya más planetarios no en Bogotá, sino en toda Colombia, y que la gente pueda entender el funcionamiento del firmamento hasta donde sabe la ciencia sobre el universo que nos rodea. Oye, Germán, aunque luego lo comentes con detalle, pero quiero decir, la gente que quiera conseguir el libro, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, mis redes son Astropuerta, en Instagram y Twitter, @Astropuerta. Mi correo es astropuerta@gmail.com. Y en Facebook soy Germán Puerta. Y bueno, estoy en Google, ahí pues me encuentran. Hoy día es tan fácil encontrar a la gente, las personas, que entre otras cosas, parte de toda esta modernidad que tenemos se le debe a la astronomía, ¿no? Sin los satélites no estaríamos en este momento hablando del tema. No, y sin mentes tan brillantes como la de Nikola Tesla, que un día deberíamos de hacer un programa sobre el gran Nikola Tesla. Oye, Germán, antes de empezar a preguntarte de astronomía, perdona porque la actualidad obviamente en el periodismo manda. ¿Es normal que haya tantos terremotos en un mismo día? Porque hoy ha sido la Antártida, Chile, el Huila y Granada en España. Pero 4 terremotos en un mismo día. Totalmente normal. Es más, tiembla todos los días de mayor o menor intensidad en diversas partes del mundo. Son cientos de temblores diarios. Lo que pasa es que ocasionalmente unos se van a notar más, pero la Tierra es un planeta muy activo con sus movimientos de tectónica de placas, y eso hace que pues los eventos sísmicos sean muy frecuentes. Listo, vamos a meternos ya así en hablar de astronomía y de historia de la astronomía. Bueno, pues yo pienso que nos tenemos que ir hace miles de años atrás, donde de repente creo que hay que llamarlos científicos, sabios, eruditos. Hace miles de años la ciencia era un compendio de muchas cosas, y de repente la gente en la antigua Europa empieza a mirar las estrellas, aunque muchos dicen que realmente el concepto de astronomía moderna habría que aplicárselo, que dárselo a los chinos, pero bueno, empiezan a mirar y de repente en Europa ven que el sol, aunque nazca por el este y se ponga por el oeste, no se pone todos los días por el mismo sitio, sino que el sol se va moviendo, y entonces de repente los antiguos contempladores del cielo hacen 12 constelaciones y se dan cuenta que el sol aparece o se va por 12 puntos en los que hay agrupaciones de estrellas, y a esto se le da un simbolismo obviamente mágico, que es la astrología, que todavía tenemos a día de hoy. Pero bueno, todo esto pues fue un comienzo para empezar a entender las cosas, ¿no, Germán? Bueno, desde tiempos remotos todos los pueblos observaron las estrellas y se dieron rápidamente cuenta que la observación continua les daba la deducción de los ciclos, el día, la noche, las estaciones del año, solsticios y equinoccios, y eso lo volcaron en los calendarios solares, calendarios lunares, y era un conocimiento inclusive privilegiado, porque te permitía anticipar eventos. Sabían que cuando determinada estrella estaba en tal punto, digamos, en este obelisco, el Nilo se inundaba. Señor Faraón, el Nilo se inunda esta semana, y el Nilo se inundaba. Eso daba información privilegiada, eso es poder. Y entonces los observadores del cielo, los guardianes del calendario, fueron muy apreciados en todas las sociedades. En la China, en Egipto, en Sumeria, por supuesto los mayas. Entre los mayas era solo una casta podía observar el cielo con gran privilegio. Eso hoy también sucede. Quienes tienen conocimientos en ciencias y en astronomía, pareciera que tenemos un papel especial en las sociedades, porque podemos entender y comprender. Y además adquirimos ese carácter inspirador que nos da la ciencia, que nos da la astronomía. Entonces esta es una idea muy antigua, y las constelaciones se diseñaron precisamente para poder manejar en algún tipo de códigos de orden las 3000 estrellas que se observan a simple vista.
Y las constelaciones del zodiaco, que no son 12 sino 13, eso es importante aclararlo. ¿Y cuál es la 13ª? Cuéntamelo, que no lo sé, cuéntamelo. Bueno, es que el Sol cruza, el movimiento aparente del Sol a lo largo de la bóveda cruza por 13 constelaciones, si nos atenemos a las constelaciones ya definidas por la Unión Astronómica Internacional. Pero esas constelaciones son del mundo clásico, vienen desde los tiempos de Mesopotamia y de Sumeria. Y tienen un área distinta. Por ejemplo, Escorpión es una constelación que el Sol solo dura 8 días cruzando por ella. Muy poquito. Y por Virgo el Sol cruza durante 45 días. Y hay una constelación que es el Sol cruza entre el 1 y el 15 de diciembre, que se llama Ofiuco, el serpentario. Ofiuco, que es también el portador de la serpiente, el símbolo de la medicina. Y bueno, tiene unos simbolismos, como todo el zodiaco, que en el mundo antiguo se utilizaron para hacer las lecturas astrales, porque antes de la ciencia, antes de Galileo y del renacimiento científico, el universo era un total enigma. Había muchos enigmas y se pensaban que eran deidades, esas luminarias celestes, porque qué podríamos decir del Sol, de la Luna, de los cometas, de las estrellas fugaces, era todo un enigma, ¿no? Pero cuando Galileo toma su telescopio en el siglo XVII y apunta hacia los planetas, descubre que son otros mundos. De hecho, descubre que la Luna tiene montañas y cráteres, y Júpiter tiene lunas a su alrededor. Allí se inició la ciencia y la astronomía moderna, y se separan la astronomía y la astrología en forma definitiva. Efectivamente. Y tú has dicho una cosa que es fundamental, que es que en el fondo esos avances de la ciencia han dependido de grandes personajes. Yo creo que los más famosos que tenemos en las últimas décadas, creo que con mucha diferencia, han sido Albert Einstein y Stephen Hawking, que pasaron incluso de ser científicos ya a grandes personalidades a nivel mundial, que yo creo que es algo que arranca con Albert Einstein, que no solamente ya es un tipo que nos habla de cómo funciona el universo, sino que acaba convirtiéndose en una referente cultural para todo el mundo. Por cierto, a mí que me critica tanta gente del mundo de la ciencia, tengo que decir, por ejemplo, que Albert Einstein hizo el prólogo de un libro que se llamaba Mental Radio, que hablaba de la posibilidad de la telepatía. O sea, sí hay científicos que están abiertos a cualquier tipo de conocimiento. Otros, en cambio, no. Otros, en cambio, les gusta utilizar el papel que hacía antiguamente la Santa Inquisición. Y cualquier cosa que no les gusta, ahí que salen a criticar. Pero bueno, la ciencia la hacen seres humanos, y los humanos estamos llenos de defectos. Bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Astronomía Caracol, que viene ya el boletín informativo y ya mismo sigue, el boletín deportivo, y ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio, metiéndonos de lleno en la historia de la astronomía y de todos aquellos locos que fueron capaces de enfrentarse hasta el poder establecido para que viésemos las estrellas de una forma diferente. De eso va el programa de hoy. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Astronomía Caracol. Por cierto, muchas gracias a todos. Ya somos sextos del país en Trending Topic en Twitter. Dentro de un ratito empezaremos a pasarle vuestras preguntas a Germán Puerta. Germán, estábamos hablando de esos inicios de la astronomía, de cómo se veía las estrellas con todo ese trasfondo mágico y religioso que había desde el Antiguo Egipto. Por cierto, en el Antiguo Egipto marcar la crecida del Nilo era muy fácil, porque el día 15 de junio sobre el río Nilo aparecía Sirio B, que le llamaban Sopte. Era para ellos la representación de la diosa Isis, y entonces decían que las lágrimas de Isis por perder a su esposo, a Osiris,
es lo que hacía que llegasen las famosas crecidas del Nilo. Pero como decía Germán Puerta, ese tipo de conocimientos en función de las estrellas y de cómo se comportaban las estrellas, pues daba una información tremenda para poder subsistir. Una de las cosas que hace que los portugueses sean los mejores navegantes en el siglo XVI fue esa, que su capacidad de entender la astronomía fue mucho mayor que la del resto de las naciones del planeta. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en esta parte moderna de la astronomía. Yo creo que todo arranca gracias a este señor que es Galileo, y también a un invento que es fundamental, que es el telescopio. Y tú le dedicas en tu libro un capítulo a esto que se llama, voy a decir el título literal del capítulo, El genio cabezón inventor del telescopio. ¿Tan grande tenía la cabeza el que inventó el telescopio o qué pasó, Germán? Es que en realidad Galileo no inventa el telescopio. Galileo lo desarrolla para observar las estrellas. Inclusive el invento ni siquiera es de los holandeses, como se les atribuye generalmente. El invento parece que se le atribuye más bien a un clérigo inglés llamado Roberto Grosseteste, que Grosseteste, ¿qué significa? Pues cabezón. ¿Sí? Este personaje del siglo XIV, en realidad poco conocido. Sabemos por sus textos que él desarrolló un instrumento con el cual podía observar los objetos más grandes. ¿Y eso qué significa? Pues indudablemente estamos hablando de un telescopio. Inclusive los lentes son bastante antiguos, se le puede atribuir a los árabes y también a los chinos. Las gafas, por ejemplo, es un invento también de los chinos. O sea que el tema de los lentes es algo que viene desde hace muchos siglos, ¿sí? Galileo, ¿qué es lo que hace? Llega un vendedor de Holanda con un pequeño instrumento que ni siquiera se llamaba telescopio, se llamaba perspicillum, y aumentaba apenas 3 veces, y trata de venderle este instrumento a los senadores en Venecia. Y un amigo Galileo les dice, mire, ese instrumento está muy regular, yo sé quién puede construirlo mucho mejor. El gran Galileo, que en ese momento estaba en Padua, a 30 kilómetros de Venecia, y Galileo, que era un gran artesano, además de físico, matemático, y filósofo, tenía su taller, y el Senado le encarga construir este instrumento. Galileo se pone a pensar, lente cóncavo, lente convexo, y empieza a hacerse pruebas, y cuando está satisfecho con un instrumento que puede aumentar 8 veces, se va a Venecia, se sube a la torre de San Marcos con los senadores y les muestra que los barcos se deben venir por el Adriático con 2 horas de anticipación. Se ve la gente caminando en la playa del Lido, enfrente. Es famoso el comentario que hace uno de los senadores y que aparece en la obra de teatro Bertolt Brecht, Galileo Galilei. Dice, en adelante le diré a mi señora que no se bañe en la terraza. Poder ver sin ser visto. Una extraordinaria arma militar. Pero Galileo no estaba pensando en armas cuando construyó el telescopio. Él había adaptado ya el sistema copernicano, el sistema que había establecido Nicolás Copérnico, en el cual claramente se pensaba que era el Sol el que estaba en el centro del sistema, y no la Tierra como se había pensado durante milenios. Y Galileo pensó que el telescopio le iba a dar la prueba reina de que el sistema copernicano era cierto. Era real. Era real. Y allí se inicia lo que hoy se conoce como la revolución científica, con estos personajes, con Copérnico, con Tycho Brahe, Galileo, por supuesto con Kepler, y un poco más adelante con Sir Isaac Newton, en esta maravillosa época del siglo XVI y XVII que cambió para siempre nuestro destino. Bueno, que las ideas de Galileo le costaron que acabara los últimos años de su vida encerrado en su casa sin poder salir. Le costó la broma ni más ni menos que un juicio ante la Santa Inquisición por unas ideas
que según la iglesia de la época, pues ponían la palabra de Dios patas para arriba, no les gustó el tema y ahí queda su famosa frase cuando estaban en el juicio de la Santa Inquisición, famosa frase que muchos dicen que es una leyenda, otros que es real, que es que dio un pisotón y dijo, y sin embargo se mueve. No sabemos si es completamente cierto o es una leyenda, pero bueno, yo creo que sí es parte de la historia de la ciencia, sí o sí, aunque sea una leyenda. Porque si no hubiera sido por estas personas, que incluso se jugaron la vida, pues a lo mejor llevaríamos un retraso de siglos a la hora de entender el universo. ¿Qué opina Germán Puerta de todo esto? Bueno, lo que le trajo problemas a Galileo no fueron sus ideas. Lo que le trajo problemas a Galileo fue su personalidad. Era absolutamente vertical en todos sus pensamientos. Su propósito era integrar la nueva ciencia en su época. Él no podía comprender cómo no podían aceptar lo que estaban viendo a través del telescopio, las lunas de Júpiter, mundos que giran alrededor de otros mundos. Están viendo además las manchas solares. El Sol divino, inmaculado, tiene manchas que cambian de forma y de tamaño. El Sol, como nosotros, está sometido a la degeneración y a la muerte. Y esas ideas, él las decía sin tapujos. Y además era bastante, un poquito petulante con sus contemporáneos, porque él pensaba que tenía siempre la razón, y la tenía, por supuesto. Pero es que los biógrafos de Galileo ahora comprenden que él no tenía opciones, ninguna. Su única opción era la interpretación de la naturaleza a través de las matemáticas, lo que hoy día se llamaría el método científico. En otras palabras, Galileo era total y completamente moderno, el primer hombre moderno. Y eso, pues, en una época en la cual la Iglesia estaba en un terrible conflicto con las religiones protestantes, y el Papa tenía acusaciones de debilidad. Y bueno, los enemigos que Galileo había venido acumulando durante su vida parece que convencieron al Papa, que además había sido gran amigo de Galileo, al Papa Urbano VIII, que para demostrar su poder ante Europa castigara a Galileo, el más famoso de los filósofos de Europa. Y bueno, no se le ocurrió nada más que acusarlo de herejía. Sí, y bueno, a Galileo le tocó sí retractarse. Pero fíjate que al final de sus días, ya en su finquita en Arcetri, cerca de Florencia, con casa por cárcel, con una edad muy avanzada, enfermo y casi ciego, y con la ayuda de algunos de sus alumnos, va a desarrollar su obra magna, que es el diálogo sobre la nueva ciencia. La ciencia del movimiento, el verdadero y el primer libro de física. Y ese es el libro que va a tomar Newton, junto con el Harmonici Mundi de Kepler, para hacer la gran síntesis cosmológica del Renacimiento. En el libro de Newton, en Principia Matemática. Todo esto es una cadena, una consecuencia, en hombros de gigantes, como se dice, ¿no? Así es que recuerda que la historia de la astronomía está construida en los hombros de miles de pequeñas prehistorias, miles. Toda una cadena que nos ha llevado al mundo que conocemos hoy. Bueno, ya veo que el Vaticano inventó lo que hacen hoy día nuestros jueces, que es lo de casa por cárcel. Veo que siguen un precepto muy antiguo también, de forma de que nadie vaya a la cárcel, a la casita y ya está. Oye, si quieres pasamos entonces. Galileo es clave para entender todo cómo avanza la astronomía, y luego lo han mencionado ya un par de veces y creo que es obligado, es hablar de Isaac Newton, porque con Isaac Newton todos los astros empiezan a moverse y además se mueven con un sentido, y se habla de la gravedad y se habla de otra serie de cosas. En Newton realmente el super mega gran impulsor ya, o sea, el que yo creo que lleva la ciencia y la astronomía y la comprensión del universo a un punto ya de no retorno. O sea, ya da igual lo que diga el Papa, da igual lo que diga quien diga, o sea, todo está como muy clarito y muy demostrado, el universo parece que funciona así. ¿Sería de esta forma como lo estoy diciendo o qué opina Germán Puerta? Bueno, es que mira, son tantas las curiosidades que tiene este tema,
que como tú dijiste antes del programa, no vamos a tratar sino pues no, una pequeñísima parte, ya lo sé. Una pequeñísima parte. Newton también estuvo en cuarentena por la peste, ¿no? La peste negra o la peste bubónica que azotó desde el siglo XIV Europa y que tuvo rebrotes que llegaron hasta el siglo XVII en Inglaterra. Y a Newton lo confinaron y lo aislaron, igual que estamos aislados ahora, ¿sí? Y en ese aislamiento es que Newton va a desarrollar su obra, su desarrollo sobre la gravedad. Pero Newton era un personaje que realmente tenía un afán por conocimiento exagerado. Se dice que era tan obsesionado por entenderlo todo que inclusive exploró las artes esotéricas. Sí, hombre, claro. Y es lo que más le ilusionaba. Porque sí. él tenía, debía ser muy terrible para él hacerse preguntas y no tener respuestas. Tú mencionaste al principio en la introducción del programa que el universo está lleno de enigmas. Pues creo que debo disentir un poco de esa afirmación. No hay problema en que disienta. ¿Por qué? Porque hay enigmas, pero hay uno muy grande que opaca a todos los demás, y es el propio origen del universo. ¿Qué había antes? ¿De dónde salió? ¿O siempre ha existido? ¿O fue creado? ¿O cómo aparece esta película en la que estamos? ¿Y por qué el universo es como es? Todos esos, ese es un enorme enigma que a Newton seguramente lo torturaba no poder entender y resolverlo. Bueno, hoy todavía no lo podemos resolver. No podemos entender qué había antes del Big Bang. El Big Bang es una teoría muy sólida, sí, porque bueno, las galaxias se alejan de nosotros, están en expansión, la cantidad de hidrógeno es muy alta, la radiación cósmica de fondo todavía tiene el eco del Big Bang y cosas por el estilo, pero no podemos entender qué había antes del Big Bang. Los cosmólogos, cuando uno le hace la pregunta a un cosmólogo, dice pues no había nada, y eso para nuestro sentido común, de la nada no puede salir algo, así que estamos ahí en una parada. No, y bueno, hay algunos científicos, muy poquitos, que disienten de la teoría del Big Bang. Hay algunos que piensan que el universo es como una especie de acordeón, que se contrae y se estira, se contrae, se estira sin que hubiera Big Bang, que eso obviamente les han puesto verde, pero hay algunos que no están de acuerdo. Yo no entiendo el porqué ni de qué forma, no soy científico, pero simplemente lo comento porque hay algunos que disienten de eso. El tema del personaje de Newton me fascina, porque él además a lo que más tiempo dedicaba era el estudio de la Biblia. Él estaba convencido de que realmente la Biblia, como la Torá, pues se basan en un código matemático, que es un código matemático que nos dijo Dios mismo y que dejó ahí en letra, y entonces él estaba obsesionado con el descifrar el código matemático de la Biblia. Y gracias a esto predijo el fin del mundo en el año 2060, para ser exacto. O sea que nos falta muy poquitos años para que nos vayamos al carajo, según el señor Newton. A mí este tipo de personalidades me fascina, pues porque, bueno, pues igual que se metía en la ciencia, pues tenía sus ideas sobre la Biblia y demás, y dedicaba todas las horas del mundo a eso, y me parece fascinante. Pues era su personalidad, igual que Nikola Tesla, al que le debemos el que estemos a día de hoy hablando. Inventos como la radio, aunque le dieron el premio Nobel a otra persona que hizo la radio, pero con 14 patentes de Nikola Tesla, pues decía que hablaba con los extraterrestres. Y bueno, pues todo el mundo puede pensar que es una idiotez, pero bueno, Nikola Tesla, ¿sabes la anécdota esta cuando le dijeron a Einstein ¿qué se siente por ser el hombre más inteligente del siglo XX? Y dijo, no, tendrían que hablar con Nikola Tesla. No sé si conocías esa anécdota o no, que me parece buenísima, que Einstein dijo, no, si yo soy listo, pero es que lo del tipo este ya es una cosa que se sale de lo usual. Bueno, pues hay científicos que bueno, pues que han hablado de otro tipo de temas y de cosas y no se han arrugado por eso. Me parece fabuloso, porque yo pienso que el respeto a las ideas de los demás es la base de la sociedad en la que vivimos a día de hoy. Pero bueno, para cerrar el tema de Newton, que dentro de poquito vamos a darle ya paso a que la gente te haga preguntas, porque creo que en Twitter hay como miles de preguntas. Para cerrar el tema de Newton,
Después de Newton ya sí que no hubo una vuelta atrás, ¿verdad, Germán? O sea, Newton ya fue muy claro y dijo, esto tiene una serie de relaciones matemáticas muy claras y aquí lo dejo demostrado para que no haya más lío a partir de ahora. Sí, en realidad Newton también desarrolla el telescopio de espejos, lo que llama el telescopio reflector. Es sorprendente. También descompone la luz en sus colores y se da cuenta que el espectro de la luz solar tiene diversas ondas y frecuencias. Sus descubrimientos realmente pues nos impulsaron completamente la astronomía, pero en particular la observación del cielo con ese telescopio de Newton le dio paso a la construcción de enormes telescopios de hasta casi 2 metros de diámetro, con el cual uno de ellos, con el inglés, con William Herschel, se descubrió el planeta Urano, que este año cumple 240 años de su descubrimiento, ¿sí? Y todo eso se le debió a esos nuevos telescopios. Y empieza esa carrera por catalogar, por observar el cielo. Viajan al hemisferio sur, a los europeos a catalogar el cielo que no veían desde Europa, construyen inmensos telescopios, por ejemplo, en África del Sur. Y hay muchas historias en mi libro asociadas también a estos desarrollos. Hay una que me gusta mucho, que es la penúltima del libro, que se llama Una tragedia suramericana. La única que yo no conocía y que la pude trabajar, ¿sí? Es por un alemán que se va a Chile a construir los observatorios de Chile, ¿sí? Precisamente usando estos telescopios que había desarrollado Newton, y termina en una tragedia que, bueno, no sería el caso contar ahora, pero todo esto empezó con estos personajes del siglo XVI y XVII. No, personajes maravillosos que primero cambiaron la historia y luego, desde mi punto de vista, fueron muy valientes porque no les importó lo que dijeran ni la Iglesia, ni unos ni otros. La verdad, me parece que tiene un peso realmente arrollador. Y bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol. ¿Y qué es lo que le están preguntando ahora mismo los noctámbulos a Germán Puerta? Alejandro Bernal. Juan Jesús, antes que nada agradecer a todos los oyentes que han convertido el numeral Astronomía Caracol en la cuarta tendencia más importante de Twitter en Colombia. Diego López nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el astrofísico más importante de esta década que haya marcado y trasladado un nuevo paradigma en esta área? Germán. Bueno, podríamos mencionar muchos, pero yo creo que el desarrollo más de esta década, pues si entiendo la pregunta, ha tenido que ver más con las ondas gravitacionales y con la comprensión de lo que son los agujeros negros. De hecho, uno de los grandes eventos recientes fue la fotografía, si pudiéramos llamarla así, la primera fotografía de un agujero negro en el centro de una galaxia que está a 65 millones de años luz. Los agujeros negros se están convirtiendo en una de las promesas más impresionantes del futuro, en lo que se trata, podríamos llamar, los viajes en el tiempo. La verdadera máquina del tiempo podrían ser los agujeros negros, porque básicamente no entendemos lo que sucede al interior del agujero negro. Se necesita una nueva física para comprender lo que sucede allí dentro. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo sufre deformaciones en esa presencia de masas gravitacionales tan intensas. Y eso podría significar no solamente un viaje a otro lugar del universo, o un paso a otro universo, o un viaje en el tiempo. Creo que el desarrollo más impresionante que hemos vivido en estos últimos años es ese, el tema de ondas gravitacionales y agujeros negros. Y agujeros negros. Un agujero negro, para que la gente que no nos entienda, es un punto del universo donde hay una gravedad tan enorme que lo que hace es que deforma el espacio y el tiempo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Freddy Montaño, ¿por qué las culturas de la antigüedad le daban tanta importancia al cinturón de Orión? Bueno,
Bueno, en realidad no es solo le dan importancia al cinturón de Orión, le dan importancia, por ejemplo, las 7 estrellas de la Osa Mayor eran muy importantes también. Sí. Porque depende de qué civilización. Lo que pasa que el cinturón de Orión era muy importante para los egipcios porque una de las estrellas del cinturón de Orión, que es Sirio, cuando aparece justo en el Nilo, en torno al 15 de junio, como comentaba, marcaba las crecidas del Nilo. Y luego para ellos en el cielo, el cinturón de Orión era la puerta al Duat, la puerta al más allá. Entonces, dentro de la cultura egipcia sí era tremendamente importante el cinturón de Orión. Que en todas las culturas de la antigüedad fuera tremendamente importante el cinturón de Orión, desde mi punto de vista no. Por ejemplo, para los mayas eran las Pléyades mucho más importantes que el cinturón de Orión, porque marcaban una fase suya en el calendario. O sea, depende de qué civilización han mirado más para unas estrellas que para otras. Igual que, por ejemplo, aquí en el sur, los incas, pues la famosa Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur, que además se vería representada en las chacanas, en la famosa chacana o cruz inca. Entonces, cada civilización se ha hermanado con unas estrellas y muchas veces, pues detrás de esto hay un gran misterio. Germán. Lo has descrito muy bien, porque en este momento podríamos salir a observar a Orión, esas 4 estrellas que tienen su cinturón, que además aquí las llaman los Reyes Magos, ¿no? Las 3 Marías también. Pero ahí mismo pueden encontrar un poco más al sur, efectivamente, la constelación del Can Mayor con la estrella Sirio, y al norte el Tauro con Aldebarán y las Pléyades, y todo ese conjunto, pues si nos asombramos ahora, ¿cómo sería hace cientos de años? Y en junio, julio vamos a salir y vamos a observar otra sección del cielo especialmente notable con la Cruz del Sur, Escorpión, Sagitario, el centro de la galaxia, la Vía Láctea, que es tan notable, pues, en lugares sin contaminación lumínica, claro. Así es que, pues, sí, todas las civilizaciones se sorprendieron y se maravillaron con la bóveda celeste. Y no Orión en particular, sino todas las estrellas. Oye, Germán, ¿qué sitio de Colombia nos recomiendas para ver el cielo con un telescopio así convencional? Bueno, con un telescopio tú puedes observar el Sol, la Luna y los planetas, inclusive de las ciudades, porque pues son brillantes. Pero si quieres observar nebulosas, cúmulos y galaxias, o inclusive la Vía Láctea, hay que ir a lugares con baja contaminación lumínica. Hay muchísimos, Colombia tiene muchísimos lugares, así una lista que yo he hecho campamentos y observaciones cerca, por ejemplo aquí en las rocas de Suezca, Huasca, en Guatavita, en Villa de Leyva, por supuesto en la Tatacoa, Los Llanos, en la Guajira, y entre más alto mejor, Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos por ser los cuartos del país en Trending Topic. Y como nos quedamos a mitad de las preguntas, porque yo soy un preguntón y metí una mía, Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas hay para el señor Germán Puerta? A través del numeral Astronomía Caracol. Ahí puedes hacer las preguntas. Esther Caicedo nos comenta lo siguiente. ¿Es verdad que la Tierra está girando más rápido este año? Bueno, primero quiero recordarles otra vez mis redes, @astropuerta, mi Instagram y Twitter, y astropuerta@gmail.com. En mi correo, escríbanme si quieren información, archivos, imágenes, tengo cantidad de información. Yo soy muy generoso con la información. Creo que tenemos que pues apoyar todos estos temas. No olvidemos el carácter inspiracional que tiene la astronomía para los niños, ¿no? Tantos científicos que hoy día están en grandes centros de investigación y realmente se iniciaron en un planetario como el Planetario de Bogotá, o en una observación del cielo, o en un festival de astronomía como el que hacemos en Villa de Leyva, ¿sí? Bueno, en realidad la Tierra, todo lo contrario, la Tierra giraba mucho más rápido hace millones de años. Y lentamente ha venido disminuyendo su velocidad de giro.
y llegará un momento en el cual inclusive podría sincronizarse con el Sol, como hoy día está sincronizada la Luna con la Tierra, mostrándonos la misma cara. Así es que no es cierto que la Tierra esté girando más rápidamente en estos días. Sí, no, más despacito, aunque sean millonésimas de segundo, imagino, ¿no? Ah, sí, exacto, en una mínima fracción. Listo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Marta Caro, ¿qué es un agujero de gusano y qué diferencia tiene respecto a un agujero negro? Bueno, los agujeros de gusano es un desarrollo. Recuerden que cuando se está en cosmología, estás en la frontera del conocimiento. Yo no soy cosmólogo, ni soy experto en cosmología. Lo que sí sé es que se requiere mucha imaginación para trabajar en los temas de astrofísica y de cosmología. Alguna vez me preguntó que si quería estudiar cosmología, yo le dije, pues si tienes mucha imaginación, estás en lo correcto. De hecho, hay interacciones que hacen cosmólogos científicos con artistas, porque pueden interactuar y complementarse para potenciar entre unos y otros esa capacidad maravillosa que tiene el ser humano para imaginarse las cosas, ¿sí? Bueno, creo que es nuestro amigo Stephen Hawking con otros astrofísicos que se imaginaron que el espacio-tiempo, que es como un tejido, podría doblarse o curvarse en la presencia de estos agujeros negros en forma tal de tener una conexión entre dos lugares del universo, como si fuera un gusano taladrando una manzana, un agujero de gusano. Nos permitiría ir de un lugar a otro. Hawking en su libro El universo en una cáscara de nuez nos dice que por un agujero de gusano podríamos ir por la mañana a un lugar del universo y volver por la tarde para tomar el té. O sea que sería un agujero en el tejido espacio-temporal que hay, donde podríamos ir a una parte del universo de uno al otro en un segundo. Es una hipótesis, nunca se ha observado un agujero de gusano, es una hipótesis, pero es posible que exista, igual que eran una hipótesis los agujeros negros, hasta que se observaron agujeros negros. Así que, pues ojalá existan, y a lo mejor esos agujeros de gusano nos podrían llevar de un universo a otro, Germán. O a otro universo, o tal vez a otro lugar del universo. Gráficamente se explica como si tuviéramos una hoja de papel, ¿sí? Con dos puntos distantes, ahí dibujados, pero si doblas la hoja de papel, los puntos quedan juntos, quedan pegados. Más o menos eso es lo que se haría, doblar el espacio-tiempo. Eso también nos permitiría inclusive viajar a otros mundos, a otras estrellas, con una especie de nave que pudiera también surfear sobre el espacio-tiempo. Eso también está en el dominio de la imaginación y de la teoría, pero bueno, por algo hay que empezar. Recuerdan una de las frases de Albert Einstein, ¿no? El conocimiento es importante y te puede llevar de aquí hasta allá, pero es la imaginación la que te puede llevar a todas partes. Genial esa frase. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Adriana Hernández, ¿es posible que en algún momento la Tierra se detenga? Ya lo respondió sí, lo respondió, sí. Vamos tan despacio algún día. Mira a ver si por ahí hay alguna otra pregunta. Aquí nos pregunta Carlos Castillo, quiero saber cómo es que muchas culturas tan antiguas sabían tanto de astronomía sin contar con ningún tipo de tecnología. Bueno, tenían uno de los grandes instrumentos, ¿no? Que son nuestros propios ojos. Y la capacidad, además, de hacer cálculos. Y haciendo ese desarrollo, observando el cielo, se desarrollaron la matemática, la geometría, la trigonometría y el cálculo. Y también se desarrollaron los grandes observatorios como Stonehenge o Chichén Itzá, y luego los astrolabios y los sextantes. Así es que no estaban tan desprovistos los pueblos antiguos de herramientas para hacer cálculos y observaciones.
Lo que pasa es que sí hay cosas increíbles como por ejemplo los mayas, ¿no? Que crearon un calendario más perfecto que el nuestro 1000 años antes que nosotros. O sea, sí hay cosas que sorprenden, ¿no? Cuando iban vestidos con un maxlaro, que es básicamente un braguero, y en cambio en medio de la selva, que tampoco es el medio ideal para ver el universo, pero fueron capaces de hacer cosas increíbles. O sea, sí tenían sus ojos y tal, pero no deja de ser sorprendente desde mi punto de vista, o sea, muy sorprendente desde mi punto de vista. Una preguntita más y seguimos con la entrevista. Andrés Torres, ¿qué nos pueden decir sobre el universo no observable? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede existir? Madre mía, bueno, es una pregunta. Esa es de premio Nobel, Germán. Esa sí la respondes de premio Nobel. Pregunta de grueso calibre, porque bueno, es cierto que solamente observamos una fracción del universo, creo que el 10% está a nuestro alcance en lo que llamaríamos la luz visible. Y hay un enorme porcentaje del universo que se constituye precisamente de la materia oscura. Puede ser materia ordinaria que no interactúa con la luz. Básicamente no puede haber materia interestelar o intergaláctica. Pero recuerden que el universo está en expansión y en la medida que se expande está creando su espacio. Así es que es difícil de interpretar, ¿no? Porque crece y a medida que crece crea su espacio. No está creciendo dentro de o en algo, sino que está creciendo creando su espacio. Eso es. Pero el oyente tiene razón. Hay muchas preguntas aún sin resolver en esa estructura del universo de gran escala. Sí, claro, es que más del 90% del universo es energía oscura y materia oscura. Entonces, claro, es algo tremendamente complejo. Bueno, sigamos con el programa. Vuestras preguntas a través del numeral, preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol, que luego al final del programa le volvemos a hacer preguntas a Germán Puerta. Estábamos en Newton. Yo quería meterme en Albert Einstein, pero antes me gustaría hablar de la que yo creo que es posiblemente de las primeras mujeres que se metió realmente a investigar las estrellas, y eso le costó la vida, que es una historia que aparece también en el libro de Germán Puerta, pero que nos la va a contar Alejandro Bernal. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Alejandro Bernal. Pues Juan Jesús, sin lugar a dudas estamos hablando de una de las mentes científicas más importantes de la historia y desde luego una de las astrónomas más grandes de la antigüedad. Esta mujer, Hipatia, nació en Alejandría, en Egipto, hacia el año 370, y para hacer un contexto muy rápido para los oyentes, Juan Jesús, pues en esa época la religión oficial del Imperio Romano de Oriente era el cristianismo. El padre como tal de esta mujer, de Hipatia, era Teón, y este señor era un importante astrónomo y matemático muy respetado en la época en Egipto, y según algunos cronistas e historiadores, esta mujer incluso llegó a superar el conocimiento y la habilidad que tenía este señor Teón en cuanto al manejo de las matemáticas y el conocimiento en la astronomía. Cuando hablamos de Hipatia, Juan Jesús y oyentes, no solamente hablamos de una mujer muy brillante en el ámbito de la matemática y de la astronomía, sino de una mujer totalmente rompedora con el rol de la mujer en su época. Fue tan brillante que aprendió oratoria, hablaba griego, fue una mujer que tuvo la posibilidad de ganar el laurel en la academia. Este era un premio que se le otorgaba únicamente a los mejores estudiantes, que desde luego en aquel entonces pues se circunscribían a hombres, así que fue una mujer totalmente pionera en el acercamiento pues de las damas a la ciencia, una auténtica heroína en este ámbito. Esta mujer llegó a ser también conocida por ser una de las principales líderes del pensamiento neoplatónico, pues el cual consistía en tratar de combinar los saberes más importantes de Occidente y de Oriente, creando pues para aquel entonces algo que era una doctrina muy novedosa. Llegó a tener una gran cantidad de discípulos, entre ellos uno de los más destacados, Sinesio de Cirene, que posteriormente se convertiría en el obispo de Fenicia,
un hombre que tenía muchísimo poder en Alejandría y en Egipto hacia el siglo IV, y también pues esta mujer pues fue tan importante que al día de hoy se conoce por ser la autora de quizás uno de los primeros trabajos de astronomía de la historia, como lo es el canon astronómico, pues donde desde luego se encuentran unas tablas en donde se representa el movimiento de cuerpos celestes. O sea, imagínense esto tan impactante hacia el siglo IV, esta mujer Hipatia creando uno de los primeros libros de astronomía y detallando en varias tablas el movimiento de cuerpos celestes. Fue no solamente una brillante matemática y astrónoma, también fue una inventora, construyó un astrolabio. También pues fabricó un aparato para destilar agua y un artefacto para medir el nivel de la misma. Una mujer con una inteligencia y una capacidad realmente superiores a la época. Pero sucedió algo muy curioso, Juan Jesús y oyentes. Obviamente, como toda persona rompedora, como toda persona revolucionaria, pues era una mujer que no iba acorde a los cánones de la época y se ganó muchos enemigos. Y el principal de ellos fue el obispo Cirilo de Alejandría. En aquel entonces él era el gran patriarca, por decirlo así, una figura eclesiástica tan relevante como el Papa de hoy en día, pero en aquel entonces, y resulta que este señor estaba en contra, pues, de cualquier idea que fuese opuesta al cristianismo, que era la religión oficial en aquel entonces, persiguió el paganismo y la herejía, y como Hipatia no se había convertido al cristianismo, ella no se declaraba fiel a esta doctrina y tampoco se había casado, básicamente en la época la veían como una mujer peligrosa, casi como una bruja malvada que había adquirido pues todos estos conocimientos quizás de una manera muy oculta. El deceso, el asesinato de Hipatia es quizás uno de los hechos más trágicos de la antigüedad, sobre todo si lo relacionamos con personas que tenían que ver con la ciencia. Resulta que en el año 415 esta mujer iba en un carruaje en plena época de Cuaresma, cuando de repente este vehículo fue atacado por unos monjes cristianos fanáticos, la bajaron de este carruaje, Juan Jesús, la comenzaron a golpear, la arrastraron hasta una de las catedrales más importantes de Alejandría en aquel entonces, en el año 415. Esta catedral se conocía como el Cesareo, y allí la desnudaron, la golpearon con piedras y tejas y la descuartizaron, y sus restos los llevaron alrededor de la ciudad, pues para exhibir como este castigo a una mujer hereje, una mujer que en aquel entonces se había adelantado al conocimiento incluso de muchos científicos en aquel entonces, Juan Jesús. Le arrancaron la piel con conchas marinas, imaginaros la barbaridad. Y ese fue Quirilos, que era el papa copto de la época, efectivamente, era el papa egipcio. Entonces, no, es una historia terrible de una mujer que fue una adelantada a su tiempo. Germán lo recoge de una forma genial en su libro, en mis historias favoritas de la astronomía, y parece mentira que muchas veces el conocimiento pues le acarree eso al ser humano, el simplemente disentir. Ahora de los comentarios que estaba viendo ahí en Twitter, había uno muy bueno de Dixon Giraldo que decía: qué bueno ver a dos seres humanos como Germán Puerta y Juan G. Vallejo, que no estamos de acuerdo en muchas cosas, dialogando tranquilamente sin tener que matarnos ni nada de eso. O sea, que no opinemos igual no significa que haya que matarse. Yo pienso que el diálogo nos enriquece, y la razón absoluta, si es que existe, la tendrá Dios, si es que existe también. Así que sigamos con esta historia. ¿Querías agregar algo, Germán? Sí, en realidad Hipatia, que no es la única mujer que aparece en la historia de la astronomía. La contribución de las mujeres en la astronomía, inclusive de la antigua China, es notable. Y tal vez sí, Hipatia se ha hecho famosa por su época e inclusive por su cruel final. Pero Hipatia hoy día, y algunas de estas mujeres hoy día, son una inspiración para tantas mujeres y niñas y jóvenes que se están acercando a la ciencia, que nos muestran que especialmente para las mujeres el camino de la ciencia es muy, muy complicado, ¿sí? Pero, o sea, no tanto en la astronomía, en donde realmente ahora hay un desarrollo del profesionalismo de la ciencia por las mujeres, pero extraordinario y espectacular.
En el libro, además, yo destaco 4 mujeres. En los 25 episodios hay 4 dedicados a mujeres. Uno es Hipatia, otro es Annie Jung Cannon, la mujer que clasificó estrellas. Es una historia bien interesante. La otra es Jocelyn Bell, la descubridora de la primera estrella pulsar, que el Nobel no se lo dan a ella, sino a su profesor, que se apropia del descubrimiento de su estudiante. ¿Sí? Esa es una historia que la narro terrible. allí. Los seres humanos no tenemos remedio. Y la cuarta historia es sobre una mujer que yo admiro de una forma, pero así obsesiva. Es Valentina Tereshkova, la primera mujer que va al espacio. Una hazaña que no me dejo yo de sorprender. Lo que esa mujer hizo en 1963 con la tecnología soviética de la época. Es algo que realmente es muy inspirador para todas las mujeres del mundo. Bueno, los gringos que no mandaron ninguna en su momento, ahora han dicho que en su proyecto Artemisa van a mandar la primera mujer a la Luna. Yo creo que lo cumplirán, sobre todo por un tema político, más que cualquier otra cosa, lo cumplirán. Efectivamente, ojalá sea cierto y veamos la Luna habitada dentro de pocos años. Parece ser que sí, parece ser que esta vez se la han tomado en serio. Hay una pregunta, ¿será una mujer de color? Pues posiblemente por un tema de integración, ¿no? Porque he visto ya las candidatas y hay de varias razas, ¿no? Blancas, negras, es decir, ya hay una selección, una preselección de astronautas en el proyecto Artemisa. Ajá. Bueno, pues ojalá sea también una mujer de color. A mí me parecería maravilloso en el sentido de que sería un símbolo de integración dentro de un país como es Estados Unidos, que tiene 1000 problemas raciales, aunque de eso haremos otro día un programa, y también, si quieren, para hablar de eso invito a Germán Puerta, que esa es una historia. Atención, Juan Jesús, porque de pronto no es ni Estados Unidos ni negra, puede ser China. Bueno, si no es que los chinos llegan primero a la Luna ahora. Está ahí en una carrera en el espacio. La Luna es una meta volante, porque el premio mayor es Marte. Sí, pero bueno, la Luna yo pienso que es un premio geopolítico en el sentido de que hay un elemento que es el helio 3, que sería clave para el desarrollo energético del planeta en las próximas décadas. El tema es que a nivel tecnológico, de esto quería hacer un vídeo en el canal de YouTube que tengo junto a Alejandro, en Lo oculto tras la sombra, que lo tengo paradísimo porque además tengo muchos problemas con internet, que en Marte me ponen internet en condiciones en casa. Mientras pasaba todo esto del Capitolio, los chinos sacaron la primera red de comunicación cuántica de la historia. Es la primera vez que ha pasado eso, se probó, funciona, es inhackeable, mientras justo cuando estaba pasando todo el problema del Capitolio. Entonces la tecnología china está avanzando de una forma increíble, con lo cual, bueno, pues también es un tema geopolítico poner la primera base en la Luna. En fin, ahora que el mundo parece que se va a tranquilizar un pelín o a que haya menos tensión, gracias a que no está el señor Donald Trump, y le digo señor porque me obliga a la cadena, parece que el mundo va a estar un poco más tranquilo. Insultos en @Juanque Vallejo, que el otro día puse un tuit con Donald Trump y no sé cuántos insultos me cayeron. En fin, sin problema ninguno eso. Bueno, sigamos avanzando en esto de la historia de la astronomía. Y hemos saltado de Newton, y bueno, yo creo que la persona que más cambia la astronomía en la historia y dentro del siglo XX, yo cuando he visto documentales sobre él y series sobre él, que me fascina la vida de Albert Einstein, siempre comentan lo mismo, que es la primera vez en la historia en la que un científico se convierte ya incluso en una estrella mediática, alguien simplemente con el poder de la ciencia, no porque fuera guapo, ni alto, ni actor, ni ninguna cosa de esta. ¿Por qué es tan especial el señor Albert Einstein? Germán Puerta. Bueno, con Einstein suceden varias cosas. En realidad, él desarrolla entre 1905 y 1919 una serie de ideas y de teorías que le van a dar un vuelco por completo a nuestra comprensión del universo.
él postula la idea que la luz se puede afectar por la gravedad. Se puede curvarse. Y es algo que pues será muy difícil de comprobar. Sin embargo, a él se le ocurre que a la vista tenemos uno de los experimentos, uno de los eventos más impresionantes que puede observar el ser humano, que es un eclipse total de sol. Entonces, si la teoría de Einstein es cierta, durante un eclipse de sol, la posición de las estrellas que se observan durante el eclipse va a diferir realmente de su posición real, porque la luz que nos llega, que le llega a los instrumentos, va a estar doblada por pasar cerca de la masa de nuestra estrella, del Sol. Pues ese experimento se hizo en el famoso eclipse de 1919, ¿sí? Que le comprobó que la teoría era cierta, y eso fue un impacto mediático, pero impresionante. Le dio a Einstein una popularidad extraordinaria. Absurda, sí. Pero fue, inclusive se estaba demostrando el creciente poder que tenían los medios de comunicación y la prensa para manejar la opinión pública y para manejar las sociedades. Eso ya se había visto en otros episodios, como el tema del cometa Halley en 1910, que también tuvo un manejo mediático impresionante asociado al fin del mundo, y otros eventos anteriores, pero Einstein realmente se vio en el núcleo de un movimiento mediático extraordinario. Hay una curiosidad con esto, ¿no? Y es que a él no le dan el Nobel por sus descubrimientos de la relatividad, o sus teorías de la relatividad general y la relatividad especial, porque al parecer en la Academia Sueca no entendieron de qué se trataba de la relatividad, pero había que darle el Nobel como fuera porque era demasiado popular, el Nobel de 1921, así de que se lo dan por otro descubrimiento que él había hecho, sí, que era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Y bueno, cuando Einstein va a recibir el premio Nobel, todo lo que habla en su discurso de la relatividad y no sobre el efecto fotoeléctrico por el cual le dieron su premio. Bueno, pero eso es genial. Ahora seguimos hablando de Albert Einstein porque en 1905 él publica 5 artículos por los que le podían haber dado 5 veces el premio Nobel. Efectivamente. Y todo fue en 1905. Aunque eso que tú comentas se comprueba muchos años después, lo de que la luz se podía curvar y tal. Y entonces además hubo varios intentos fallidos de poder ir a ver el eclipse y demás. Y entonces, claro, la prensa... Por las nubes. Porque efectivamente se nublaba. Sí. Es una historia fascinante, esa historia es una historia fascinante. Perdona que te corte, pero es que tenemos el boletín deportivo, así que no os vayáis de ahí, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol. Viene el boletín deportivo y ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, hablando del mayor de los genios del siglo XX, del señor Albert Einstein, un tipo tremendamente peculiar que nos dejó, desde mi punto de vista, algunas de las frases más brillantes del siglo XX, siendo el físico, no siendo filósofo, pero nos dejó unas frases maravillosas. Todo un personaje muy polémico, porque además era un viejo verde, se liaba con las alumnas, estuvo liado con una espía rusa, todo un personaje donde los hay. Hoy sería tremendamente odiado, pero tremendamente odiado. No me cabe absolutamente ninguna duda sobre eso. Alguien que además le encantaba el misterio y dejó alguna frase acuñada sobre eso. Y repito, como dije al principio del programa, que llegó a hacer incluso el prólogo de un libro de un amigo suyo que era periodista, apoyando todos los experimentos que hacía J. Berrin en la Universidad de Duke sobre parapsicología. Hoy día por eso la ciencia, parte de la ciencia, lo hubiera linchado prácticamente. Pero Albert Einstein pues tampoco se arrugó en su vida en absolutamente en nada de lo que hizo ni lo que dijo.
Y a mí es un personaje que me fascina. Tema polémico, no sé qué opina Germán Puerta sobre esto. Hay personas que defienden que realmente el desarrollo de esos 5 artículos, por los que se podía haber llevado 5 premios Nobel en 1905, que el desarrollo matemático en parte no era de él, sino de su primera esposa, Mileva Maric. Nunca se pudo demostrar, aunque sí hay una carta de Mileva Maric a una amiga en la que Mileva Maric fue la primera mujer que entró en la Escuela de Matemáticas de Belgrado, un genio matemático, pero que el señor Albert Einstein dejó embarazada justo en el último año de carrera, no acabó la carrera, un desastre, y es cierto que él, cuando recibe el premio Nobel, le da el 100% del dinero, se lo da a ella, para que así además pueda mantener a los hijos que tenía con Albert Einstein. Y bueno, pues repito, en una carta ella deja escrito y le dice a una amiga: mi marido y yo estamos trabajando en una cosa que le va a hacer mundialmente famoso. La carta esa sí es real y esa frase es real, pero nunca lo podremos saber si fue de Mileva Maric la que estuvo ahí o no. ¿Qué opina Germán Puerta de esto? Bueno, sí, su primer matrimonio con Mileva, su compañera de estudios, sí, pues podríamos pensar que era ideal, un matrimonio muy científico, pero va a terminar muy mal. Sí, acaba fatal. Se separa y la carrera de Mileva va a quedar destruida. Sí. En realidad, finalmente creo que hubo una transacción financiera, porque el premio Nobel, que es el dinero, él se lo va a dar a ella. El 100%, sí. El 100%, o sea, hay una especie como de compensación por haberle arruinado su carrera, porque realmente eso fue lo que sucedió. Mileva no va a continuar en una prometedora carrera, y además era prácticamente la única mujer en el curso de la graduación de... Sí, señor. Así que hay muchos episodios que no vamos a conocer muy bien, algo que está en la leyenda y en la mitología de cada uno de estos personajes, ¿sí? Pero también hay otra leyenda con Einstein, ¿no? Y es que lo llaman también falsamente el padre de la bomba atómica, siendo él profundamente pacifista, ¿sí? Pero sus contribuciones científicas también contribuyeron pues al desarrollo de toda la física nuclear, que después se va a desarrollar en el proyecto Manhattan y que va a construir la primera bomba atómica. Y inclusive hay una mordaz portada de Time, como de 1950, en la que aparece Einstein en la portada y atrás el hongo atómico de una explosión nuclear, ¿sí? Eso es una injusticia con Einstein, porque era profundamente pacifista. Él advirtió y alertó a los Estados Unidos y a lo que se llamaba en aquella época el mundo libre, sobre el peligro que tenía el nazismo. Sí. Pudiera tener el nazismo la bomba atómica antes que los aliados. Lo que pasa es que es un tema muy complejo, porque él, que además era judío y que obvio odió el nazismo y se tuvo que ir de Alemania por la persecución de los judíos, sí es cierto que él manda la carta al presidente de los Estados Unidos diciendo que se puede llegar a hacer la bomba atómica a través de otro científico que recurre a él, que no recuerdo el nombre, que era de origen húngaro. Hay una cosa muy graciosa en esta historia, no recuerdo el nombre de este científico, que es el que está detrás del nacimiento del proyecto Manhattan, que es el que se sienta con Einstein y le dice: oye, se puede hacer una bomba así, pero a mí no me van a hacer caso, escribe tú la carta. Y Einstein escribe la carta al presidente de los Estados Unidos comentándole esto, y dentro de todas las, ¿cómo diría?, teorías extrañas de la época, es que Einstein jamás entra en el proyecto Manhattan porque no se fiaban de él. No se fiaban de él, primero porque era como muy liberal, por no decir de izquierda, y eso no simpatizaba al gobierno norteamericano, y luego porque también estaba claro ya que iban a hacer un país que iba a ser Israel, y el hecho de que Israel pudiera tener la bomba atómica demasiado pronto tampoco agradaba al gobierno de los Estados Unidos. Con lo cual Albert Einstein jamás entró en el proyecto Manhattan. Tampoco se lo ofrecieron, lo mismo se lo ofrecen y él hubiera dicho que no. Pero sí es verdad que este tipo, que tuvo una mente, bueno,
supuestamente el mayor coeficiente intelectual de la historia, aunque creo que Bobby Fischer, el campeón del mundo de ajedrez, le ganaba por 1 punto, según dicen. Pero sí es cierto que este hombre no solamente revolucionó la ciencia con sus teorías y cambió el concepto que tenemos del universo, sino, por ejemplo, y en momentos como hoy me parece crucial, cuando él vio explotar las bombas atómicas y se enteró de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, lo primero que dijo es: la única forma de que el mundo se salve de esta locura en la que vivimos y demás es que haya un gobierno mundial. Primero, porque es tremendamente injusto que un niño nazca en Togo, en Benin, y tenga un 95% de posibilidades de vivir en la miseria y el hambre toda la vida, mientras que si un niño nace en Alemania o en Inglaterra, pues tenga un 95% de posibilidades de vivir en condición, y eso ya es tremendamente injusto. Y entonces él abogó porque en el planeta hubiera un gobierno mundial que hiciera que todos pudiéramos vivir libres e iguales y se aboliesen las fronteras. Obviamente, por decir esto, pues si le acusaban de ser de izquierda, ya le dijeron que más que socialista era cualquier comunista de por ahí, y entonces pues obviamente intentaron denigrarlo, pero hasta en eso metió la pata la CIA. O sea, la CIA, que le tenía súper investigado, y luego cuando una espía rusa se lió con él y le sacó todos los secretos que quiso, la CIA no se enteró. O sea, un desastre. Aquello fue un total y absoluto desastre, pero es una historia que realmente me fascina, porque en Einstein tenemos realmente el primer científico que tiene una vida de película. O sea, este tipo tuvo una vida de película, con sus polémicas y demás, que podéis decir lo que queráis a través del numeral obvio Astronomía Caracol. A mí me parece un personaje fascinante, pues como todos los personajes, pues con sus temas polémicos. Pues es igual que ahora se muere Maradona y era todo el mundo que si era drogadicto o que si no sé qué, y otros que... No, man, pues el tipo fue lo que fue, el mejor jugador del mundo del mundo de fútbol, y ya está. Y en su vida privada pues hizo las cosas que hizo, y bueno, pues se le puede juzgar como a cualquier ser humano, ¿no? Pero después de muerto, pues tampoco le veo yo mucho mérito a eso, con sinceridad. Es mi opinión. No sé qué opina Germán Puertas de todo esto, y Alejandro Bernal, que está muy callado. Bueno, Einstein es un ícono mediático. De hecho, su figura es la del científico distraído. Sí, sí, claro. Que aparece en varias películas, inclusive. Se me parece al de Viaje al Futuro. Sí. Regreso al futuro, ¿no? Regreso al futuro, sí. Es igualito, es el científico típico, pero realmente lo que Einstein representa es mucho más que eso. Einstein representa la capacidad del ser humano para hacer unos desarrollos absolutamente teóricos, que van a pasar tiempo para que se comprueben la realidad. De hecho, lo que él comprueba, con lo que se comprueba en vida de Einstein, es muy poco, pues la deformación del espacio-tiempo por las masas que se producen durante el eclipse, pero todos los desarrollos relativistas se van a comprobar tiempos después que ha muerto. Él desarrolla las teorías y después se van a comprobar. Sí, es fabuloso. Por ejemplo, las famosas ondas gravitacionales, que él ya dijo que tenían que existir, y se ha comprobado que hace 4 días, o sea, hace muy poquito. O sea, desde mi punto de vista, un total y absoluto genio. Faltan 15 minutitos, y luego quiero que Alejandro nos cuente la historia de la Guerra de los Mundos de Wells, pero yo creo que para cerrar, porque ya que al final hemos hecho un repaso de la historia de la astronomía, y te recomiendo otra vez a tu libro Mis historias favoritas de la astronomía, pero creo que nos faltaría un personaje clave que falleció hace muy poquito, que es Stephen Hawking. ¿Por qué es tan importante Stephen Hawking, Germán Puerta? Bueno, realmente Hawking, además que, bueno, su vida es impresionante, ¿no? Porque sí, claro, es un desarrollo en medio de una tragedia personal pues extraordinaria, una enfermedad degenerativa que lo confina a una silla de ruedas, y finalmente solo puede comunicarse a través de un sofisticado sistema de computador. Y cómo hace pues todos sus desarrollos, todo es mental, es algo extraordinario.
Lo que Hawking contribuye es a la idea que se ha tenido desde el tiempo de Einstein también, de poder desarrollar la teoría del todo. Sí, una teoría unificada que combine la física cuántica, la gravedad, en una sola teoría, algo que pudiera realmente permitirnos comprender nuevos enigmas del universo, lo que llama la teoría de todo. Y yo creo que la gran contribución de Stephen Hawking es en ese desarrollo. Muy famoso sus libros sobre la historia del tiempo, ¿sí?, que le entrega en forma comprensible, más o menos. En los primeros 3 capítulos uno entiende bastante bien de lo que se trata el tiempo, ¿sí? Después se complica mucho la lectura, ¿sí? Pero es que cuando se habla de tiempo se habla de uno de los conceptos de la física más complicados. Hay 3 cosas muy complicadas en la física: la luz, el tiempo y la gravedad, ¿sí? Y cuando tú trabajas con los 3 temas y tratas de hacer teorías unificadas, la cosa puede complicarse aún más. Pero el tiempo realmente es muy difícil de entender el concepto. Como decía San Agustín en uno de sus libros, yo sé qué es el tiempo, pero no puedo explicarlo. Entonces, todo eso, esos desarrollos es lo que lo hacen además a él muy famoso, también muy mediático, ¿no? Muy mediático. Sí, un tipo mediático genial con su unos libros extraordinarios, sí, ventas bestseller por millones. Por millones, sí. Sí. Como Cosmos, ¿no? También con Carl Sagan. Y aparte una mente muy, muy privilegiada. Yo tengo un amigo mío que le entrevistó y me comentó que era una cosa increíble, o sea, que una experiencia fascinante. Y mi tío, tengo un tío científico en España muy conocido, él sí tiene un amigo que trabajaba todos los años con Hawking en Cambridge, y me decía que nada, que el tipo se levantaba una mañana, decía una cosa con la computadora y se pegaba 15 días pensando y luego decía no sé qué, y veías a 40 científicos intentando comprender eso, porque lo había hecho todo con la mente. O sea, escribía el final de la ecuación o el final, y entonces pues tenían que hacer todo el desarrollo en función de lo que había dicho el tipo. Claro, qué capacidad mental tan increíble. O sea, estás hablando que la gente que lo rodeaba eran las mentes científicas más brillantes del mundo, y al lado de la suya palidecían. O sea, madre mía, todos mis respetos por este señor, como decía además Germán Puerta, que superó y convivió con todo un desastre personal por una enfermedad terrible que le mermó la vida. Pero sin embargo, qué mente tan increíblemente maravillosa. Bueno, pues para terminar, que nos faltan 11 minutitos, y luego a ver si da tiempo también a que hagáis algunas preguntas a Germán Puerta. Habría que meter algo de ovnis y de cosas si venía Germán, que surca un poco de polémica. Aunque Germán y yo no discutimos, dialogamos sí muchísimo y no estamos de acuerdo en muchas cosas. En tu libro, Germán, recoges la historia fabulosa que es la de Orson Welles, cuando él desarrolla la historia de la guerra de los mundos. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que pasó que casi media Inglaterra se vuelve loca? Pues Juan Jesús, está en la historia de grandes naves provenientes de Marte con tentáculos metálicos que comienzan a invadir y a reducir a diversas ciudades de la Tierra con unos rayos calóricos. Ese es básicamente parte del argumento del libro La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, uno de los grandes escritores e historiadores británicos de la primera mitad del siglo XX. Pues este señor no solamente creó este libro tan importante para la historia de la ciencia ficción, sino que también fue un auténtico visionario. Juan Jesús y oyentes, este señor fue capaz de predecir la división del átomo, la construcción de las bombas atómicas y su posterior lanzamiento durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, un tipo que tenía una visión impresionante hacia futuro. Pues bueno, este señor publicó su libro La Guerra de los Mundos en 1898, y comentan algunos historiadores que estuvo muy influenciado por algunos estudios del astrónomo estadounidense Percival Lowell, quien, según sus pesquisas, él había propuesto una teoría sobre algunos canales construidos en Marte por parte de seres inteligentes. Parece que estas ideas influenciaron mucho al señor H.G. Wells,
pues para crear básicamente el libro que relata lo que les comenté hace unos minutos. Unas extrañas naves con tentáculos metálicos muy grandes que aparecen en Londres y en otras ciudades del mundo comienzan a atacar a la humanidad, a reducir estas ciudades a escombros con unos rayos calóricos, y posteriormente se tienen que retirar pues debido a la exposición a unas bacterias terrestres a las cuales no son inmunes, los cuales los reducen y los obligan a abandonar nuestro planeta. Pues bueno, ¿qué sucede con este libro? Resulta que 40 años después, más específicamente, el viernes 30 de octubre de 1938, un joven periodista muy famoso en el ámbito del cine, el señor Orson Welles, quien años después fuera el director de la película El Ciudadano Kane, una de las cintas más importantes en la historia del cine, pues este señor Orson Welles trabajaba en una importante emisora en Nueva York y era muy famoso por hacer unas radionovelas, en lo cual pues él hacía una representación de diversos textos. Pues resulta que como especial de Halloween de ese año, decidió hacer una radionovela, una representación vívida de este relato de invasión marciana de H.G. Wells en la ciudad de Nueva York. Pues este señor se valió desde el acompañamiento de algunos actores del Teatro Mercury, y mientras estaba al aire, antes de iniciar esta radionovela, pues hizo la advertencia que lo que iban a hacer era una representación que se basaba en una obra de ficción. Lo cierto, Juan Jesús, es que fue tan vívido y tan impresionante, no solamente la actuación de Orson Welles, sino la de estos actores y los efectos de sonido que pusieron, que esta radionovela produjo un auténtico caos en la ciudad de Nueva York. Cientos, por no decir miles, de llamadas de los ciudadanos al departamento de policía de esta ciudad, gente que con mucho pánico decidió esconderse en los sótanos, irse a los campos, porque creían que, tal y como estaba narrando Orson Welles basado en este libro, habían llegado unas naves extraterrestres a Nueva York y estaban comenzando a reducir la ciudad a escombros. Bueno, el señor Orson Welles, un día después de todo este auténtico caos, tuvo que ofrecer disculpas públicas, y se conoce pues este hecho como uno de los grandes parteaguas pues en la historia de los medios de comunicación. Pues es mi profesión, Juan Jesús, y a raíz de este hecho surgió algo que se conoce como la teoría hipodérmica, o la teoría de la aguja hipodérmica, que pues fue propuesta por un gran investigador y publicista de la década de los años 20, el señor Harold Dwight Laswell. Y este señor, Juan Jesús, no solamente tomó este hecho de Orson Welles, sino también la gran propaganda, el gran impulso mediático que tuvieron los nazis para tomar el poder en Alemania en la década de los 30, y básicamente ¿en qué se basa la teoría hipodérmica? En los efectos de la propaganda y los mensajes de los medios de comunicación en las grandes masas. A mí esta historia me parece fascinante, o sea, toda una ciudad enloquecida, además Nueva York, no cualquier ciudad, pensando que realmente hay una invasión alienígena. Por eso no se nos presentan, porque nos volveríamos locos. ¿Qué opina Germán Puerta de todo esto? Bueno, realmente, primero esto fue radio, fue la radio. Sí, fue la radio, sí. No solo fue en Nueva York, fueron 7 estados de Estados Unidos que entraban en un completo caos. Lo que sucedió fue lo siguiente. Orson Welles sí advirtió al principio del programa que era una ficción, pero resulta que ese programa estaba enfrentado con otro que era mucho más popular en otra emisora, que terminaba 10 minutos después de que el programa de Welles había comenzado. Entonces, cuando la gente se pasó de una emisora a la otra, no escucharon que era una ficción, y la representación fue tan real, con efectos de sonido, todo un radioteatro, con la invasión, que la gente pensó que era cierta. Pero esto se demostró que culturalmente, en buena parte del siglo XX, la gente sí pensaba que había extraterrestres, y marcianos especialmente. Una idea que venía del descubrimiento de los canales marcianos, en el siglo XIX por el astrónomo Giovanni Schiaparelli y luego por Percival Lowell, y esto le dio un impulso a la edad de oro de la ciencia ficción, que fue todos los años 40 y sobre todo los años 50, y hasta 1965 la gente aún pensaba que había marcianos. Solo hasta ese año, cuando llegó la sonda Mariner 4 de la NASA de Estados Unidos y fotografió el planeta Marte,
encontró que era un planeta árido, seco, sin marcianos, sin canales, sin ciudades y sin todo lo que se había especulado durante tanto tiempo. Pero esta es una de las grandes equivocaciones en la historia de la ciencia, el famoso episodio de los canales marcianos, que lo narro muy bien ahí en el libro, en uno de mis episodios seleccionados. Es fascinante. Pero sí, un paréntesis. Esto, años después también hicieron en Ecuador una representación. No sé si sabías esto, Juan. No lo sabía. Alejandro, pues ahí no les fue tan bien, porque cuando la gente en Ecuador, en Quito, se dieron cuenta de que era una falsedad, atacaron la emisora, quemaron el edificio y hubo varios muertos, ¿no? No, fíjate que no sabía eso. Pasó en Ecuador un tiempo después. Me acabas de dejar en shock, Germán. No tenía ni idea. O sea, la gente se enfadó y fue y quemó el edificio. Ahí llegó Google, Guerra de los Mundos, Ecuador. Y ahí te sale toda la historia. No, Germán Puerta, dialogar con Germán Puerta es un placer porque es toda una enciclopedia y me encanta cuando comenta ese tipo de cosas. No tenía absolutamente ni idea del tema de Ecuador. A mí la verdad que me fascina. Yo creo que si un día... Pero yo sí estoy convencido que el fenómeno OVNI, parte del fenómeno OVNI, todo no, ni mucho menos, tiene que ver con el tema extraterrestre. Yo sí estoy convencido, lo puedo demostrar, ¿no? Como nadie puede demostrar lo contrario. Pero sí es cierto que la NASA, cuando pidió el famoso informe Brookings, de oye, y si encontramos vida inteligente fuera, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que dijo el informe Brookings claramente es callaros la boca porque a los terrícolas se les va a ir la cabeza. O sea, no digáis nada porque no lo van a asimilar absolutamente nada bien. Bueno, señores, faltan 2 minutos. Germán Puerta, tus conclusiones para cerrar el programa y tus redes sociales donde pedirte el libro y demás. Se nos quedaron en el tintero varias cosas. Quería hablar de la Luna y el Titanic. Otro día hablaremos que tuvo que ver la Luna con el naufragio. Tuvo que ver mucho. Estamos el 23 de enero. Mira, en marzo, si quieres te emplazo otro programa. Listos al 18 de febrero para observar el descenso de la misión Mars Rover Perseverance en Marte, la primera que va a buscar vida en Marte, ojo, diseñada para eso, una misión importantísima. Mis redes @astropuerta en Instagram y Twitter, astropuerta@gmail.com, pueden pedirme los libros. También lancé mi reciente libro para niños, Aventuras en la Vía Láctea, no lo conversamos tampoco, pero me ha ido muy bien con mi primer relato infantil y juvenil, para que los niños se acerquen al cielo. Y mi conclusión, hay que acercarse a la astronomía, el vehículo ideal para motivar a toda la población, a los niños y a las familias, en interesarse por la cultura, la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos. Juanje, pues realmente honrado de hacer parte de este espacio sobre enigmas, misterios y curiosidades del espacio, uno de mis tópicos realmente favoritos entre este gran mundo del misterio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Juanje. Bueno, señores, y mis conclusiones para cerrar. Nunca dejen de mirar las estrellas. Su brillo, su misterio y su enigma nos acompaña desde hace miles de años y nos dan, tal y como dije al principio del programa, desde mi punto de vista, una gran lección de humildad. No somos más que un mono desnudo en una pequeña gota azul en medio de un universo inexplorable. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.